Bueno, en teoría esto se me ha convertido en una curva, pero me sale aquí la malla, no sé por qué. Bueno, esto por ejemplo con una curva en teoría funcionaría. A ver, convert to mesh. Mira, con la curva sí funciona, ¿vale? Si os fijáis, aquí tiene el icono de curva, pero si yo le doy convert to mesh, ahora es una malla, ¿vale? Entonces, pequeño truco que os quería enseñar, también muy útil. Dicho esto, voy a enseñar el tema de textos, ¿vale? Para ello, añadimos un texto con Shift A y nos vamos donde pone text, ¿vale? Nosotros, como ya sabéis, podemos rotar en el eje X, eje Y, como queramos, ¿vale? Acordaos de R sería para rotar, pero con las coordenadas pues puedes poner R y la coordenada que sea, etcétera, ¿vale? En nuestro espacio 3D. Entonces, bueno, yo lo voy a rotar 90 grados. O sea, si hacéis R, elegís la coordenada y ponéis en el teclado un número, así como de rotación, le dais a los números, pues hace como esos grados, aplican la rotación en esos grados. Pero yo si lo roto en 90 grados, con 90, pues así me queda. Os quiero enseñar también una cosa ya de paso, y es que los objetos tienen un punto de origen, ¿vale? Que sería este puntito amarillo de aquí, donde está al lado del cursor. Este es el cursor 3D, ¿vale? Si os fijáis, pero aquí hay un pequeño punto, ¿vale? Que este es el origen. Lo suyo sería que el origen estuviera en la geometría, que no se perdiera. Porque si yo muevo, vamos a mover, o si yo roto o escalo, lo vamos a hacer desde el origen. Si os fijáis, fijaos las rayitas que salen, si os fijáis así, hay un enlace. Si os fijáis hay un enlace, ¿vale? Hay como un pequeño enlace, si os estáis fijando que salen como las rayitas, como un pequeño hilo, ¿no? ¿Os fijáis? Porque lo está haciendo desde el origen, igual que la rotación y todo. Lo está aplicando todo a través de ese puntito amarillo. ¿Cómo podemos modificar el puntito para cambiar de lugar? Bueno, si le doy clic derecho y le doy a Set Origin, puedo poner geometría al origin, lo que me va a llevar la geometría a ese origin, ¿vale? Con control Z deshacemos lo que hemos hecho. Puedo añadirlo, por ejemplo, al cursor 3D, pero claro, aquí como ya está en el cursor 3D, pues no es que pase nada porque ya está, ¿no? Puedo añadir al centro de la masa la superficie, y si os fijáis, mira lo que ha pasado, se ha puesto ahí en el centro de la masa la superficie, o en el volumen, que va a ser más o menos lo mismo porque estaría aplicando adentro, unos en la superficie y otros dentro del volumen. Y luego pues eso, si quiero al cursor 3D, pues al cursor 3D, y así lo manejamos, un poco como os enseñé en el módulo anterior, creo que fue el cursor 3D, ¿no? ¿Vale? Entonces, acordaos de lo de Shift S. Entonces, dicho esto, para que lo sepáis, no pasa nada si está aquí, pero es para explicaros un poco. Si yo le doy tabulador, ¿vale? Yo puedo modificar el texto, ¿vale? Entonces yo elimino y por ejemplo voy a poner mi nombre, Raúl, ¿vale? Y con tabulador, ¿vale? Podemos ir modificando. Y yo pues con delete, con el delete, puedo ir modificando. Aquí, como os enseñé en el panel de propiedades, por cierto voy a llevar esto al origen, y si le damos W, ¿vale? Nos va a llevar directamente a lo que es la selección aquí, ¿vale? El atajo. Si os fijáis aquí en el panel de propiedades hay una opción que se llama data, ¿vale? Que es la que nos va a generar cuando está en el texto. Ya os expliqué en la clase anterior que va cambiando, digamos, lo que es, por así decirlo, dependiendo de la geometría de los objetos, van cambiando distintas opciones, ¿vale? Entonces, dicho esto, si yo selecciono en data, yo puedo configurar la resolución, ¿vale? Esto sería en el viewport y esto sería en el render. ¿Cómo va a estar? Vamos a ver, aquí en el render, bueno, en 0 viene por defecto, pero yo puedo poner 12 para que en el render se muestre con mucha más resolución.
Básicamente esto de la resolución es un poco la calidad a la que la cantidad de píxeles y demás que va. Lo que pasa es que aquí no hay píxeles porque esto como son curvas, líneas, formas, es más como de vector, tiene información de vector en 3D, no hay píxeles realmente. Pero lo que podría ser con las imágenes por defecto, ¿no? Pero claro, aquí también obviamente cuanto más resolución mayor calidad, por mucho que no dependa de píxeles porque es información de vector, ¿no? Como de matemáticas, podemos decir. Vector básicamente es... Esto ya lo veremos con lo de los materiales, ¿vale? No os preocupéis, pero básicamente es un poco lo del tema de cómo funciona en 3D o en las geometrías y demás, ¿vale? En los objetos, ¿no? Por ejemplo, curvas, líneas, formas, etcétera, ¿no? Luego aquí tenemos una opción que es Fill Mode, que básicamente va a ser como fill, viene de los huequitos, ¿vale? Unos huequitos que deja como cortados, unos huequitos que deja libre la geometría y sería para tapar esos huecos. En este caso no ocurre, ¿vale? No está ocurriendo porque no hay profundidad en la geometría tampoco, ¿vale? Pero bueno, aquí podríamos poner si es dentro, si es en la parte frontal, en la parte de atrás o ninguno. O sea, básicamente, o sea, para poneros un ejemplo, si yo le doy a ninguno, no va a tener fondo. Va a ser, si os fijáis, mirad lo que ha pasado en el texto. Si yo le pongo a back, solo va a tener atrás. No se llega a notar, ¿vale? Porque no hay profundidad, pero está atrás. Enfrente, pues está enfrente. Y voz sería ambos lados. Pero insisto, como no hay profundidad. Dicho esto, luego tendríamos Texture Space. No lo vamos a tocar, así que no lo voy a enseñar. Aquí importante, Geometry. Aquí, si le damos a Offset, le vamos a hacer lo siguiente. Fijaos, vamos a como juntarlo. Juntar la geometría. Esto no se suele usar mucho. Si acaso se toca así una pequeña cosa, pero tampoco... darle así algún parámetro pequeño, pero básicamente lo que va a hacer es como unirlo. Y luego tendríamos Extrude, que va a extruir, como el propio nombre indica, va a añadir esa profundidad, que era lo que a mí me interesaba, que os estaba diciendo. Si os fijáis, fijaos qué chulo esto, qué chulada. Y entonces aquí pues extruimos lo que es la geometría, ¿vale? Y podemos añadir incluso un objeto que sea como de tapping, digamos, ¿no? Luego aquí, mira, aquí tenemos el Fill Caps que os decía también. En este caso no tenemos, pero para rellenar los huecos. Aquí podemos la profundidad. O sea, una cosa es la extrusión que nos da profundidad y otra cosa es el depth que nos da como todavía más profundidad en base a las geometrías en general que tengamos, ¿vale? Si os fijáis, como os he comentado. Y aquí pues la resolución, que cuanto más resolución pues mayor calidad, pero con 4 suele tirar bastante bien. Luego aquí tendríamos para elegir la fuente, la tipografía, ¿vale? Cambiar y demás. Y luego, bueno, aquí podemos cambiar el tamaño, pero si le damos a escalar, pues lo vamos a hacer igualmente, ¿no? Aquí podemos cambiar un poco cómo está distribuido el texto en el Sear, ¿vale?